sigamos ahora con la palabra de Dios, con el mensaje para hoy. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos alimentes. Danos, oh Señor, corazones atentos a tu palabra para nuestra fe. Amén. Escuchen lo que dice aquí en la pantalla. El único verdadero Dios. ¿Y cómo es Él? El único verdadero Dios. ¿Y cómo es Él? ¿Sabes que este dicho es controversial hoy en día? Controversial. Es algo que no está de moda decir esto. Porque hoy en día la gente dice esto en la sociedad. Las personas en la sociedad opinan de esta forma. Todas las religiones son iguales y deben ser aceptadas. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que somos los únicos que tenemos la razón? Entonces, Buda, Islam, hinduismo, Shinto, ¿verdad? Si adoras el sol, esa estatua, ese santo, no importa. Todos son iguales, dice muchos. Entonces, si uno dice, no, hay un solo Dios, eso no está de moda. Pero ¿qué? Vamos a ver lo que piensa o lo que han dicho personas. Ese es de Ramakrishna, ¿okay? Un filósofo, un líder de una religión. Dice, Dios puede ser realizado por diferentes caminos. Todas las religiones son verdaderas, dice este hombre. Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol, dijo Albert Einstein. Debemos de respetar todas las religiones y solamente vivir en paz, bondad y armonía. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? O sea, debemos de aceptar todas las religiones y decir, todos son iguales, todo está bien. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué dice? Uno es. ¿Saben que los indígenas en los tiempos pasados tenían muchos dioses? Dios de la lluvia, Dios de la guerra, Dios del amor. Si querían que una muchacha se enamorara si un chico quería mucho a una muchacha y ella no lo quería, rezaba al Dios del amor. Antes de entrar en una guerra, vamos a rezar, vamos a orar al Dios de la guerra. Si había una sequía y necesitaban agua para la cosecha, ¿qué decían? Pues vamos a pedir al Dios de la lluvia. Y hay gente que dice, no, es que hay muchos diferentes dioses. No, la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero y los demás son falsos, nos dice la Biblia. ¿Cómo se llama? El Señor. Vamos a seguir. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿qué dice? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí parece que hay tres, pero el mismo libro dice que hay uno. Aquí dice 3, 1, 3, 1, pues uno se confunde a veces, ¿verdad? Pero la Biblia no confunde, es claro y es un misterio. Dios no cabe en la mente humana. Dios es más grande que el cerebro del ser humano. Dios es un misterio. Es tres personas distintas, unidas en un solo Dios verdadero. Y le alabamos y le damos las gracias porque Dios es mucho más grande y misterioso y hermoso que el ser humano puede descifrar y comprender. Dios tres en uno. ¿Sabe que una vez estaba yo enseñando una clase de doctrina y yo estaba a un muchacho? Y un muchacho de 15 años me levantó la mano y dice, sí, I don't get that, pastor, en inglés. Dijo, yo no entiendo eso, pastor. ¿Cómo puede Dios ser tres en uno? Y yo le dije, pues tampoco yo lo entiendo, pero lo creo, porque la Biblia me lo dice. Dice, está bueno, hijo, está bueno, ¿verdad? Entonces, Dios es tres y uno. Vamos a decir, a veces la iglesia ha usado a través de los años
dibujos y arte para ayudarnos a entender esto. Entonces aquí tenemos 3 círculos unidos, a veces un triángulo, 3 puntos, un solo triángulo, ¿verdad? Aquí 3 círculos. ¿Quién es? Este representa el Padre, el Creador, este representa el Hijo y el Espíritu Santo. No son 3 dioses, un solo Dios, 3 personas distintas en un solo Dios. La palabra Trinidad, ¿sabe lo que significa? 3 en 1, ¿okay? Trino, un Dios 3 en 1. ¿Me explico? Vamos a la siguiente. Eso explica también. La Biblia dice que el Padre, Él es Dios. La Biblia dice que el Hijo es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. En otras palabras, son personas distintas. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo. ¿Qué quiere decir? El Padre, Él no murió en la cruz, ni el Espíritu Santo murió en la cruz. No tenían carne y hueso. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, ¿verdad? El Padre tiene el trabajo principal de crear, pero también el Espíritu Santo y el Hijo estaban ahí en la creación aprobando. Son eternos, ¿verdad? Qué bonito. El Hijo, su trabajo principal, Salvador. Vino a rescatar a Emily y a Timoteo y a Smelling y a Irma, ¿verdad? Vino a tanto amor que extendió los brazos en una cruz para salvarnos del pecado. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué es su trabajo? Él, mediante la palabra, llega al corazón, convence a uno, ¿verdad? Para que se arrepienta de sus pecados y cree en Cristo, para que llegue al Padre. Todos trabajando juntos para nuestra salvación, para nuestra sustancia. Nos da de comer, pero nos da sobre todo la salvación. ¿Me explico? Entonces Dios siempre, la Santa Trinidad, eternos, todopoderoso, un solo Dios. Y este es la Trinidad, como nos enseña la Biblia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Buda, falso, ¿verdad? El sol no es Dios, ¿verdad? Esta estatua no es Dios. Falsos, ídolos. La Biblia dice, Dios dice en la Biblia, yo odio los ídolos. No hay Dios fuera de mí, dice la Biblia. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios. No es popular decir esto. Porque dice, no queremos ofender a nadie, ¿verdad? Dice la gente. Entonces, lo que es popular es decir, no, todos debemos de respetar todas las religiones, pero eso no es lo que dice Dios. Hay un solo. ¿Me explico? ¿Estamos? Sigamos. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cómo puede tener 3 nombres entonces? El misterio de la Santa Trinidad, ¿verdad? Y ahí lo aceptamos. Vamos al siguiente. ¿Cómo creó Dios el mundo? Otro dicho controversial. ¿Cómo Dios creó el mundo? Porque lo que los chicos están aprendiendo en las escuelas, ¿okay? No es que Dios creó el mundo. Están aprendiendo algo que se llama la teoría de la evolución. ¿Okay? Que hace miles y miles de millones de años hubo una explosión grande, lo que llaman el Big Bang, ¿ok? Y poco a poco, a través de miles y miles de millones de años, las cosas se fueron cambiando y evolucionando, y antes éramos chongos y monos, ahora somos humanos. Pues abrimos la Biblia y vemos otra cosa, que el único Dios que existe, la Santa Trinidad, en su juicio, en su sabiduría, creó el mundo. Que Él creó. Y no fuimos accidentes. El mundo no es un accidente que vino de un Big Bang, de una explosión. ¿Me explico? Que fue una orden de Dios. Entonces, ¿qué es correcto? Pues otra vez vamos a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues vamos a ver. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Cuánto tiempo necesitaba Dios para crear todo el universo? 6 días. Miles y miles de millones de años, ¿no? Y necesitaba Él herramientas y máquinas y backhoes y eso y el otro para crear el mundo. Necesitaba Él cemento y madera, Espíritu Santo, a ver si puedes juntar los materiales. No. Él creó todo de la nada. La palabra crear significa hacer de la nada, sin materiales, sin herramientas. Nomás dijo que sea la luz, ¡pum! Hubo luz. Que sean los planetas, ¡pum!
hizo ahí, creó, así nada más con su palabra, ¿verdad? Con su poder. Dios creó todo en 6 días. Si quieren saber más, lean más tarde cuando lleguen a sus casas Génesis, los primeros 3 capítulos, o esta semana si tienes tiempo, ¿verdad? Lee Génesis 1 a 3, hermosas palabras de Dios. Van a aprender de nuevo, van a leer cómo Dios creó el mundo. Pero Dios hizo todo en 6 días y cosas tan hermosas. Ahora, cuando Él terminó de hacerlo, ¿cómo quedó? ¿Qué dice la palabra aquí? Dios miró todo lo que había hecho y muy bueno. ¿Cómo quedó cuando Dios creó el mundo entero? Está un poco chueco la montaña esa. O saboreó el agua del mar y dijo, demasiado salado. Hay que hacerlo de nuevo. O el sol estaba quemando a Adán y Eva, pobres, ¿verdad? No, nada estaba mal, todo era perfecto. Su obra maestra. Es como un pintor, Picasso, ¿verdad? Que termina con es pintor y termina con su obra maestra y dice, esto es mi obra maestra, y no hay nada malo con eso. Cuando Dios creó el mundo, todo estaba chueco. No es que el tronco del elefante era demasiado largo, el pobre estaba tropezando ahí. No, todo quedó perfecto, ¿verdad? Las criaturas, la naturaleza, los planetas, todo perfectamente hermoso en cada detalle, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora, cuando Dios creó el mundo, hizo algo, ¿verdad? Una parte de su creación como la parte más hermosa de la creación. Podemos llamarlo la corona de la creación. ¿Y qué fue eso? ¿Mande? El ser humano, ¿verdad? Y vamos a ver en el 6º día, dice, y Dios creó al ser humano, ¿qué dice? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, ¿verdad? Entonces, cuando Él creó a Adán y Eva, creó a Adán y Eva de una forma diferente. No somos un animal más. ¿Okay? ¿Qué nos dio a nosotros que no les dio a los perros o a los gatos o a los cocodrilos o lo que sea, a las moscas, a las cucarachas? ¿Qué tenemos que las demás criaturas no tienen? Sí, razonamiento, ¿verdad? Y también no solo cuerpo, sino también un corazón, un alma, ¿verdad? Y la habilidad de tener una relación con Dios. Y cuando Dios los creó a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran como perfectos, que no tenían pecado, ¿sí? Que estaban de acuerdo con Dios, a su imagen. Pensaban como Dios pensaba. Hablaban perfectamente, obedecían todos los mandamientos de Dios. Qué bonito, ¿no? Todo hecho a imagen de Dios. Y imagínense, ellos tenían una relación íntima con Dios. A Dios a veces los buscaba en las tardes y ellos hablaban con Dios. Tenían una amistad estrecha, una relación íntima con Dios ahí. Y todo perfecto. Pero Dios les había dado un mandamiento. ¿Y qué fue el mandamiento? Pueden comer de todos los árboles, menos este que está en el medio. No coman de este árbol en el medio. Me explico. Pero podían comer de los demás. Pero ahí, y por un tiempo, obedecían. No comían. Y todo era perfecto. Y estaban ahí en el paraíso. Y todo era hermoso. Y disfrutaban de la creación. No hacía demasiado calor ni demasiado frío. Y las moscas no picaban. Y todo era perfecto. Y Dios hablaba con ellos y ellos con Dios. Y todo era hermoso. ¿Okay? Pero miramos el mundo hoy en día y todo es hermoso. No, nos envejecemos, sufrimos, nos enfermamos, hay problemas de relaciones, nosotros mismos sufrimos de tentaciones y vamos a morir un día, ¿verdad? Tanta violencia, tantas cosas feas, tanta inmoralidad en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Pues cambios feos, cambios drásticos. ¿Y qué son estos cambios? Pues la mujer, vamos a leer lo que dice. La mujer vio, algo era bueno para comer.
para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Saben por qué ustedes mismos sufren y batallan y se van a envejecer y van a morir y diario pecan por lo que pasó? Este es el peor momento en la historia de la humanidad, lo que sucedió allí, ¿verdad? Todo cambió desde ese momento. Y había pasado algo antes. Uno de los ángeles de Dios cambió. Él se llamaba ¿quién? Lucifer. Y él se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y él quería, y otros demonios con él. Entonces él dijo, pues yo no puedo contra Dios, voy tras lo que Dios más ama. ¿Y qué era lo que Dios más amaba? Los seres humanos, ¿verdad? Entonces tomó la forma de ¿qué animal? La serpiente. Tentó a Eva. Eva comió. Adán comió. Y desde entonces todo se fue para abajo. ¿Okay? Perdimos la relación con Dios. Desde entonces somos enemigos de Dios, muertos en pecado, mereciendo la muerte y mereciendo ¿qué? El infierno. Vamos a lo que dice aquí. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Okay? Por medio de un solo hombre. ¿Por qué Dios echa más culpa? No dice por medio de una sola mujer. Eva pecó primero, ¿no? Pero ¿por qué Dios echa más culpa al hombre aquí? Sí, porque Dios le dio, primero creó a Adán y le dio su palabra a Adán y le dio a Adán la cabeza de la familia. Entonces ahí Dios le da más culpa a Adán por el pecado. Y desde entonces que el pecado pasó a todos nosotros. ¿Cómo nacimos en este mundo? ¿Cómo nacieron sus hijos? Pecadores. ¿Qué merecemos? Sí, la muerte, el infierno, que nos dice todo. ¿Era Dios cruel con Adán y Eva? ¿Qué piensan? No. ¿Era qué? Justo. Y luego amoroso porque les dio un camino, pero era justo. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo nos ha afectado el pecado de Adán y Eva? ¿Cómo nos ha afectado el pecado de Adán y Eva? Pues ya hablamos de eso. ¿Cómo nacimos? Pecadores. ¿Qué hacemos diario? Pecamos. Y somos egoístas y solo pensamos en nosotros y somos rebeldes y nos enfermamos y nos envejecemos y un día vamos a ¿qué? Morir y vamos a ser juzgados. ¿Y qué merecemos? La condenación. Eso es como nos ha afectado. Por eso cuando Eva escuchó la víbora, o sea, Satanás, y comió la fruta y le dio a Adán y él también comió, esto fue el peor momento que nos afecta a nosotros todos los días. Entonces, ¿qué hemos visto? El tema para hoy es el único verdadero Dios. ¿Okay? Es la Santa Trinidad. Vemos cómo Él creó el mundo y vemos cómo el mundo ha cambiado de una forma tan fea. Ahora vamos a esto. Vamos a la buena noticia, la salvación. También hay controversia en cuanto a eso. Escucha lo que dijo Epictetus, que era un filósofo. Todas las religiones deben ser toleradas porque cada ser humano tiene que encontrar su propio camino al cielo. ¿Okay? ¿Qué dice aquí? Las varias religiones son como diferentes caminos que llegan al mismo punto. ¿Cuál es la diferencia si seguimos diferentes rutas que llegan al mismo destino? Mahatma Gandhi. Entonces él lo mira así, el cielo está allá. Si tú crees en Buda, puedes llegar al cielo. Si eres cristiano, puedes llegar al cielo. Si eres musulmán, puedes llegar al cielo. Si crees en el sol, puedes llegar al cielo. No importa, diferentes caminos al mismo destino. Vas por la autopista o por las calles, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Vamos a la Biblia en cuanto a la salvación. Encontramos en la Biblia que hay un solo Dios, la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya aprendimos que Él creó el mundo, que no creemos en la evolución. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Pues el castigo del pecado, Romanos 6:23, la Biblia dice que
La paga del pecado es muerte. ¿Sabe lo que piensa mucha gente y convenientemente piensan eso? Que es que no habrá juicio. No hay una vida más allá que la muerte. Cuando muera la gente, nomás van a la tierra y ya se acabó. ¿Me explico? Dicen, entonces no tenemos que preocuparnos por la religión. Pero ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. En otras palabras, cuando muera la gente hay un juicio. ¿Okay? Hay un juicio. ¿Ustedes han visto la película Titanic alguna vez en sus vidas o han escuchado la historia? Cuando Adán y Eva pecaron fue como cuando el Titanic chocó con el hielo, el iceberg, y se fue para abajo. ¿Se acuerdan de la película? O sea, de hecho es una historia basada en una historia, ¿verdad? Que se chocó con el hielo y todo para abajo, todos para abajo, yendo a la muerte. Y había una sola salvación, subir una de esas lanchas, ¿verdad? Era la única salvación, porque aun si uno nadaba muy bien, no iba a sobrevivir en el agua fría por mucho tiempo. Entonces tenía que subir una de estas, y los únicos que se salvaron fueron los que subieron las lanchas de salvavidas. Y luego otro barco llegó horas después y salvó a los que estaban flotando en las lanchas de salvavidas. Cuando Adán y Eva pecaron, fue como la raza humana entera se chocó con hielo, todos para abajo, todos pecadores, mereciendo la muerte, mereciendo el infierno. La pregunta es que ¿hay una salvación? En la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino a la salvación, no hay otro. Por lo menos eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Nadie llega al Padre sino por mí, ¿verdad? ¿Y por qué Él es la única salvavidas para la raza humana? ¿Qué hizo por nosotros para salvarnos del pecado? Murió en la cruz, ¿verdad? Pagó este castigo. Ganó la vida eterna. Tanto amor. Ningún otro Dios es correcto y verdadero. Pero ningún otro tampoco. O sea, no hay ninguna otra religión que dice, yo ofrezco la salvación. Yo les regalo la vida eterna. Ningún otro amor nos ama tanto, ningún otro Dios nos ama tanto. Y no hay otro Dios, pero el único Dios que existe es un Dios como de amor, ¿verdad? De amor. Que nos amó tanto que extendió sus brazos para salvarnos. Quitó el pecado. No hay nada mejor. Esa es la mejor noticia en el mundo. Entonces vamos a las preguntas para repasar entendimiento. Si todos los seres humanos son pecadores y merecen ir al infierno, ¿cómo se puede llegar al cielo? ¿Cómo? Sí, mediante la fe en Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos caminos a la vida eterna existen para el ser humano? Uno. Un solo Dios y un camino al cielo, ¿verdad? Que es la fe en Cristo, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, que este Dios que tenemos, el único, es un Dios de amor, es un Dios que salva, es un Dios de misericordia. No hay nada mejor. Dice, si una persona es bien sincera, cree con todo su corazón en otro Dios y vive una vida buena, ¿también puede ir al cielo? ¿Sí o no? No. Ok, no. Por eso, ¿qué quiere Dios que hagamos con este mensaje de salvación? ¿Qué quiere que hagamos con el mensaje que es el único mensaje de salvación para la raza humana? ¿Mantenerlo como un secreto o no? Quiere que prediquemos. ¿A cuántos? Sí, todas las criaturas. ¿Por qué? Para que todos se enteren y sean salvados. Entonces, vamos a terminar leyendo esto. Hay un solo Dios verdadero, la Santa Trinidad. Hay un solo camino a los cielos, la fe en Jesucristo. Dale las gracias todos los días que Dios te ha dado esta fe. Amén.